Bueno, para comenzar a hablar en este video, abarcaremos los temas que son muy importantes en la materia de derecho de sucesiones, el cual es el asignatario. Daremos un concepto general, hablaremos sobre su capacidad, sobre la dignidad y las causales de indignidad también. También hablaremos sobre las asignaciones, las cuales están contempladas a partir del artículo 1113 hasta el artículo 1193 más o menos, y terminaremos con el tema de la partición del patrimonio en vida. Y bueno, para comenzar con esta exposición, daremos un concepto general sobre lo que significa asignatario. Es la persona que recibe la herencia, se le conoce como asignatario, heredero, sucesor o causaviente, etc. Y puede ser a título universal o singular, según el caso, y necesita cumplir con algunos requisitos de ley, como lo son el ser digno, tener capacidad y tener dignidad sucesoral. Esas condiciones son de orden público, y de allí el testador no puede suprimirlas, aunque sí puede perdonar la indignidad y ampliar la vocación sucesoral, modificarla o crearla. Bueno, ahorita hablaremos sobre las reglas generales, sobre la capacidad y la dignidad para suceder. En el artículo 1018 del Código Civil nos habla sobre la capacidad y dignidad sucesoral. Dice que será capaz y digno de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna. Eh, También nos habla en el artículo 1019 sobre la capacidad sucesoral, donde nos dice que para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión. Según el artículo 1014, pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Con todas las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán. Por esta causa, si existieren dichas personas antes de expirar los 10 años subsiguientes a la apertura de la sucesión, valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo preste no haya existido al momento de la muerte del testador. Bueno, ahí hablamos sobre la capacidad sucesoral. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre el artículo 1025 que habla sobre la indignidad sucesoral. Este artículo es modificado por el artículo 1 de la ley 1893 de 2018, en el cual menciona las personas que son indignas de suceder al difunto como heredero o legatarios. Bueno, el primero es el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó parecer pudiendo salvarla. También habla sobre la persona que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes, descendientes, con tal de que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Bueno, también habla sobre el consanguíneo dentro del sexto grado, inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no lo socorrió pudiendo. También habla sobre el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. También el que dolosamente ha detenido o ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención o ocultación.
También el que abandonó sin justa causa a la persona de cuya sucesión se trata, estando obligado por la ley a suministrarle alimentos. Para los efectos de este artículo, pues se entiende por abandono la falla absoluta o temporal a las personas que requieren de cuidado personal en su crianza o que conforme a la ley demanda la obligación de proporcionar a su favor habitación, sustento o asistencia médica. Se exceptúa al heredero o legatario que, habiendo abandonado el causante, éste haya manifestado su voluntad de perdonarlo o de sucederlo, lo cual se le demostrará por cualquiera de los mecanismos probatorios previstos en la ley, pero previo a la sentencia judicial, la que se declare la indignidad sucesoral y el causante se encuentra en pleno ejercicio de su capacidad legal y libre de vicio. También dice que, pues, el que hubiera sido condenado con sentencia ejecutoriada por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el título presente, en el título y en el capítulo primero del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona que cuya sucesión se trata. Quien abandonó sin justa causa también y no prestó pues las atenciones necesarias al causante, teniendo en cuenta las condiciones para hacerlo. Si éste en vida se hubiera encontrado pues en la situación de discapacidad, ¿no? Todas las personas que pues, fueron mencionadas en este artículo, en todos sus incisos, son las personas que prácticamente no son dignos para suceder pues, al difunto como herederos o legatarios. Bueno, para comenzar a hablar sobre las asignaciones testamentarias, comenzaremos a hablar sobre las reglas generales, ¿no? El primer artículo que toca este tema es el artículo 1113, el cual dice que todo asignatario testamentario deberá ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera, la asignación se tendrá por no escrita. Valdrán con todas las asignaciones destinadas o objetos de beneficencia, aunque no sean para determinadas personas. Las asignaciones que se hicieren a un establecimiento de beneficencia sin designarlo se darán al establecimiento de beneficencia que el jefe del territorio designe, prefiriendo alguno de los de la vecindad o residencia del testador. Lo que se deja al alma del testador sin especificar de otro modo su inversión se entenderá dejado a un establecimiento de beneficencia y se sujetará a la disposición del inciso anterior. Lo que en general se dejará a los pobres sin determinar el modo de distribuirlo se aplicará al establecimiento público de beneficencia o caridad que existe en un lugar de domicilio del testador. Si en dicho lugar hubiere tal establecimiento y si no lo hubiere, se aplicará al establecimiento público de beneficencia o caridad más inmediato de dicho domicilio, salvo los casos siguientes, que son el primero, cuando el testador lo pruebe expresamente, y el segundo, cuando haya manifestado su voluntad de dejarlo a los pobres de determinado lugar, en donde no exista establecimiento público de beneficencia o caridad. Bueno, seguimos con el artículo 1114 que habla sobre la capitalización e inversión de las asignaciones, el cual dice que las cantidades que se recauden por consecuencia de la disposición contenida en el anterior artículo se capitalizarán, sea cual fuere su cuantía, y los réditos se invertirán en los gastos de los establecimientos que correspondan. En el artículo 1115 habla sobre las asignaciones a pobres, lo que hace referencia a que conforme al artículo 1113 se deba repartirlo entre pobres de determinado lugar. Lo será a presencia del alcalde o personero municipal del distrito. Del repartimiento que se haga en observancia a lo dispuesto en el artículo que se antecede, se entenderá que una diligencia expresiva de la fecha en que se hace el repartimiento de la cantidad repartida
y de los nombres y apellidos de los agraciados. Esta diligencia será suscrita por los funcionarios que hayan intervenido en la distribución por los albaceas, herederos y legatarios distribuidores, y por aquellos de los agraciados que pues, supieran firmar, se agregará a los inventarios sin cuyo requisito no serán estos aprobados por el juez. Bueno, y seguimos con el artículo 1116, el cual habla sobre el error en el nombre o calidad del asignatario. Dice, el error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición si no hubiere duda acerca de la persona. En el artículo 1117 habla sobre el error en las asignaciones y disposiciones captatorias. Lo que hace alusión es que si la asignación que pareciera motivada por un error de hecho, de manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita. Las disposiciones captatorias no valdrán. Se entenderá por tales aquellas que el testador asigna alguna parte de sus bienes a condición que el asignatario le deje por testamento alguna parte de los suyos. Y bueno, en el artículo 1118 habla sobre la invalidez de disposiciones por no prevenir del testador. Dice que si no vale la disposición alguna, pues testamentaria, que el testador no haya dado a conocer de otro modo que por sí o no, o por una señal de afirmación o negación contestando una pregunta. En el artículo 1119, el cual hace alusión a la invalidez de la disposición a favor del notario y testigos, habla sobre que no vale disposición alguna testamentaria a favor del notario que autorice el testamento o del funcionario que haga vez de tal o de cónyuge de dicho notario o funcionario o de cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos, cuñados o sirvientes asalariados del mismo. Lo mismo se aplican las disposiciones en favor de cualquiera de los testigos. Y bueno, el artículo 1120 habla sobre el acreedor asimilado al legatario, el cual dice que el acreedor cuyo crédito no conste sino por el testamento será considerado como legatario para las disposiciones del artículo precedente. Bueno, siguiendo con el artículo 1121 habla sobre la elección del asignatario. Dice que la elección de un asignatario sea entre cierto número de personas, no dependerá del puro árbitro ajeno. Y bueno, en el artículo 1122 habla sobre las asignaciones indeterminadas. Dice que lo que se deje indeterminadamente a los parientes se entenderá dejado a los consanguíneos del grado más próximo, según el orden de la sucesión habiendo estado, teniendo lugar al derecho de representación en conformidad con las reglas legales, salvo que la fecha del testamento haya habido uno solo de este grado, pues entonces se entenderán llamados al mismo tiempo los del grado inmediato. En el artículo 1123 habla sobre la asignación a persona incierta. Dice que si la asignación estuviera pues concebida o escrita en tales términos que no se sepa a cuál de dos o más personas ha querido designar el testador, ninguna de dichas personas tendrá derecho a ella. En el artículo siguiente, que es el 1124, habla sobre las asignaciones determinadas o determinables. Dice que toda asignación deberá ser o a título universal o de especies determinadas, y que por las indicaciones del testamento puede claramente determinarse o de géneros y cantidades que igualmente lo sean o puedan serlo. De otra manera, se tendrá por no escrito. Sin embargo, si la asignación se destinare a un objeto de beneficencia expresado en el testamento, sin determinar la cuota, cantidad o especies que hayan de intervenirse en él, valdrá la asignación y se determinará la cuota, cantidad o especies habida consideración de la naturaleza del objeto.
y las otras disposiciones del testador y las fuerzas del patrimonio en la parte que el testador pudo disponer libremente, el juez hará la determinación oyente al personal municipal y los herederos conformándose en cuanto fuere posible la intención del testador. En el artículo 1125 habla sobre la asignación rosada, pues en la cual dice que si el cumplimiento de una asignación se dejare el árbitro del heredero o legatario, a quien aprovechare de usarla, será el heredero o legatario obligado a llevarla a efecto a menos que pruebe justo motivo para hacerlo así. Si de rehusar la asignación no resultare utilidad o al heredero o legatario, no será obligado a justificar su resolución cualquiera que sea. En el artículo 1126 habla sobre la transferencia de asignaciones por ausencia del asignatario. Hace referencia a que si la asignación que por faltar el asignatario se transfiere a distinta persona por acrecimiento, sustitución o otra causa, llevará consigo todas las obligaciones y cargas transferibles y el derecho de aceptarlo o repudiarla separadamente. La asignación que por demasiado grabado hubieran repudiado todas las personas sucesivamente llamadas a ella por el testamento o la ley. Se deferirá el último lugar a la persona cuyo favor se hubiera constituido los gravámenes. Y por último, es el artículo 1127 que habla sobre la voluntad del testador. Hace referencia sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y el efecto de las disposiciones testamentarias que prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal con tal de que no se opongan los requisitos o prohibiciones legales. El capítulo 2 de las asignaciones testamentarias condicionales. El artículo 1128, el cual hace referencia a las asignaciones testamentarias condicionales, dice que las mismas pueden ser condicionales, que las asignaciones testamentarias pueden ser condicionales. La asignación condicional es en el testamento, aquella que depende de una condición, esto es de un suceso futuro o incierto, de manera que según las intenciones del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo. Las asignaciones testamentarias condicionales se sujetan a las reglas dadas en el título de las obligaciones condicionales, con las excepciones y modificaciones que van a expresarse. Bueno, seguimos en el artículo 1129 que habla sobre la condición de hecho presente o pasado, el cual pues hace alusión a que la condición que consiste en un hecho presente o pasado no suspende el cumplimiento de la disposición. Si existe o no ha existido, se mira como no escrita. Si no existe o no ha existido, no vale la disposición. Lo pasado, presente y futuro se entenderá con relación al momento de testar, a menos que se exprese otra cosa. Bueno, vamos por el artículo 1130, el cual habla sobre la condición futura, el cual hace alusión que si la condición se impone como para tiempo futuro, consiste en un hecho que se ha realizado en la vida del testador. Y el testador al tiempo de testar lo supo, y el hecho de que de los que puedan repetirse, se presumirá que el testador exige su repetición. Si el testador al tiempo de testar lo supo, el hecho es que aquellos que cuya repetición es imposible, se mirará la condición como cumplida, y el testador no lo supo. Se mirará la condición como cumplida cualquiera que sea la naturaleza del hecho. Bueno, el artículo 1131 nos habla sobre la condición de no impugnar el testamento, el cual dice que la condición de no impugnar el testamento impuesta a un asignatario no se extiende a las demandas de nulidad por algún defecto en su forma. En el artículo 1132 habla sobre la condición de no contraer matrimonio. La condición impuesta al heredero o legatario de no contraer matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite a no contraerlo antes de la edad del 21 años o menos,
o con determinada persona. Bueno, en el artículo 1133 dice que se tendrá a sí mismo por no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad. Y bueno, aquí en este artículo se tachó una parte, la cual pues hacía referencia que decía que a menos que el asignatario tenga uno o hijos del anterior matrimonio, al tiempo de diferirse del asignatario. Esa parte la, la tacharon prácticamente. Y acerca del artículo 1134 de los derechos de la mujer soltera o viuda, este artículo se declaró pues inexequible. Bueno, ahorita siendo con los últimos tres artículos de este título, de este capítulo, hablaremos sobre el artículo 1135, el cual habla sobre las condiciones relativas a un matrimonio determinado a la profesión, el cual dice que la condición de casarse o no casarse con una persona determinada y la de abrazar un estado de profesión cualquiera permitirá por las leyes, aunque sea incompatible con el estado de matrimonio. Y bueno, ahorita seguimos con el artículo 1136, el cual habla sobre la condición suspensiva, el cual dice que las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno, mientras, mientras viene la condición, sino el de implorar las providencias conservativas necesarias. Si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no transmite el derecho alguno, no transmite el derecho alguno. Cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no se le hubiera expresado lo concebido. En el artículo, bueno, en el último artículo es el 1137, que habla sobre las disposiciones condicionales relativas y fideicomisos. Dice que las disposiciones condicionales que establecen los fideicomisos y conceden una propiedad fiduciaria que se arreglan por el título de la propiedad fiduciaria. En el capítulo 3 encontramos de las asignaciones testamentarias a día, comenzando con el artículo 1138 de las asignaciones testamentarias sujetas a término. Dice que las asignaciones testamentarias pueden estar limitadas a plazos o días, de que depende el goce actual o extinción de un derecho, y se sujetarán entonces a las reglas dadas en el capítulo de las obligaciones a plazo, con las explicaciones que siguen. En el artículo 1139 habla sobre las clases de término. Dice que el día es cierto y determinado si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo, como el día tantos de tal mes y año, o tantos días, meses o años después de la fecha del testamento o del fallecimiento del testador. También dice que sí es cierto, pero indeterminado, si es necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo, como el día de la muerte de una persona. También dice que es incierto, pero determinado si puede llegar o no, pero suponiendo que haya de llegar, se sabe cuándo. Cuando el día en que una persona cumpla 25 años. Finalmente es incierto e indeterminado si no se sabe si ha de llegar ni cuándo, como el día en que una persona se case. Bueno, el artículo 1140 habla sobre las asignaciones a día antes de la muerte del testador. Lo que se asigna desde un día que llega antes de la muerte del testador, pues se entenderá asignado para después de sus días, y solo se deberá desde que se abra la asociación. Siguiendo con el artículo 1141 habla sobre la asignación a día incierto e indeterminado. El día incierto e indeterminado es siempre una verdadera condición y es sujeta a las reglas de las condiciones. En el artículo 1142 habla sobre la asignación a día cierto y determinado. La asignación desde el día cierto y determinado da al asignatario desde el momento de la muerte del testador la propiedad de la cosa asignada.
y el derecho de enajenarla y transmitirla, pero no el de reclamarla antes de que llegue el día. Si el testador impone expresamente la condición de existir, el asignatario en ese día se sujetará a las reglas de las asignaciones condicionales. En el artículo 1143 habla sobre la asignación a día cierto indeterminado. La asignación desde cierto, la asignación desde día cierto, pero indeterminado es condicional y pues envuelve la condición de existir el asignatario en ese día. Si se sabe que ha de existir el asignatario en ese día, mmm, puede decir que como cuando el asignatario es a favor de un establecimiento permanente. Tendrá lugar a lo prevenido en el inciso 1 del artículo precedente. Bueno, en el artículo 1145 sobre la asignación a día cierto y usufructo dice que la asignación hasta el día cierto, sea determinado o no, constituye un usufructo a favor del asignatario. La asignación de prestaciones periódicas es transmisible por causa de muerte y termina con el usufructo, como el usufructo, por la llegada del día y por la muerte natural del pensionario. Si es a favor de la corporación o fundación, no podrá durar más de 10 años. En el último artículo, que es el 1146 del asignatario de día incierto y determinado, dice que la asignación hasta el día incierto pero determinado, unido a la existencia del asignatario, constituye usufructo, salvo que consista en prestaciones periódicas. Si el día está unido a la existencia de otra persona que el asignatario, se entenderá concedido el usufructo hasta la fecha en que, viviendo la otra persona, llegaría para ella el día. Bueno, siguiendo con el capítulo 4, el cual habla sobre las asignaciones modales, comenzamos con el artículo 1147, que dice definición de asignación modal, el cual explica que si se asigna algo a alguna persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo, o un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada. Siguiendo el artículo 1148 habla sobre la cláusula resolutoria, el cual dice que en las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos. Si no se cumple el modo, no se entenderá que envuelve cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa. En el artículo 1149 habla sobre la fianza o caución de restitución, el cual hace referencia para que la cosa asignada modalmente se adquiera. No es necesario prestar fianza o caución de restitución para el caso de no cumplirse el modo. En el artículo 1150 habla sobre el modo en beneficio exclusivo del asignatario. Dice que si el modo en el beneficio del asignatario exclusivamente no impone obligación alguna, salvo que lleve cláusula resolutoria. El artículo 1151 está derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887. El, el artículo 1152 habla sobre la determinación judicial del modo. Dice que si el testador no determinare suficientemente el tiempo, la forma especial en que se ha de cumplirse el modo, podrá el juez determinarlos consultando en el posible la voluntad de aquel y dejando al asignatario modal un beneficio que asciende por lo menos a la quinta parte del valor de la cosa asignada. En el artículo 1153 habla sobre la transmisibilidad de la asignación modal. Si en el modo consiste en hecho tal que para el fin del testador se haya propuesto, sea indiferente la persona que lo ejecute, es transmisible a los herederos del asignatario. Y por último, el artículo 1154, que habla sobre la cláusula resolutoria hecha efectiva. Siempre que haya de llevarse efecto la cláusula resolutoria, se entregará a la persona en cuyo favor se haya constituido el modo. Una suma proporcionada al objeto y el resto del valor de la cosa asignada acrecerá a la herencia. Si el testador no hubiere ordenado otra cosa, el asignatario que se haya impuesto el modo no gozará de beneficio que pudiera resultar de la disposición precedente.
Bueno, seguimos con el capítulo 5, el cual habla sobre de las asignaciones a título universal. Comenzando con el artículo 1155 que habla sobre los herederos a título universal. Dice que los asignatarios a título universal con cualquiera palabra se los llame, aunque en el testador se le califique de legatarios, son herederos. Representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles. Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es a las que constituye por el testamento mismo y que no se imponen a determinadas personas. Siguiendo con el artículo 1156, habla sobre la presunción de heredero universal, el cual hace referencia que el asignatario se ha sido llamado a la sucesión en términos generales que no designan cuotas, como sea fulano, mi heredero, o deja mis bienes a fulano, es heredero universal. Pero si concurriere con herederos de cuota, se entenderá heredero de aquella cuota que con las designaciones en el testamento complete la unidad o entero. Si fueran muchos los herederos instituidos sin designación, la cuota se dividirá entre sí y por partes iguales, la herencia o la parte de ella que les toque. Siguiendo con el artículo 1157 habla sobre el asignatario del remanente, pues el cual dice que si hechas otras asignaciones, se dispone del remanente de los bienes y todas las asignaciones, excepto de los remanente, son el título singular. El asignatario del remanente es heredero universal. Si algunas de las otras asignaciones son de cotas, el asignatario del remanente es heredero de la cota que resta para completar la mitad, la unidad. Bueno, en el artículo 1158 habla sobre los herederos habitestato como herederos del remanente o universales. Si no hubiera herederos universales, sino de cuota, las designaciones en el testamento no componen todas juntas unidad eh, entera, o sea, todas una unidad entera, ¿no? Los herederos habitestato se entienden llamados como herederos del remanente. Si en el testamento no hubiera asignación alguna a título universal, los herederos habitestados son herederos universales. Siguiendo con el artículo 1159, habla sobre las cuotas que completan o exceden la unidad. Si las cuotas designadas en el testamento completan o exceden la unidad, de tal caso el heredero universal se entenderá instituido en una cuota cuya numerador sea la unidad y el denominador el número total de herederos, a menos que sea instituido como heredero del remanente, pues entonces nada tendrá. En el artículo 1160 habla sobre las cuotas con distinto numerador, el cual dice que reducidas las cuotas o en común denominador, incluso las computadas según el artículo precedente, se representará la herencia por la suma de los numeradores y la cuota efectiva de cada heredero por su numerador respectivo. Para finalizar en este capítulo es el artículo 1161, el cual habla sobre la acción de reforma, el cual dice que las disposiciones de este título se entienden sin prejuicio de la acción de reforma que la ley conceda a los legitimarios y al cónyuge sobreviviente. Bueno, para hablar del último capítulo de este título, que habla de las asignaciones a título singular, el cual abarca desde el artículo 1162 hasta el 1193. Por cuestiones de tiempo, solo diremos datos generales, el cual, por ejemplo, hablaremos sobre el asignatario, que es a título singular, el cual hace referencia a que es aquel que sucede en una especie determinada o en una especie indeterminada de un género determinado. Las características generales, aunque los legatarios no representan a la persona del causante, suceden en bienes determinados, también se constituyen siempre asignaciones testamentarias, también pueden adquirirse por transmisión. Una de las clasificaciones pues, de los legados son el legado de especie, el legado de cosas fungibles, legado de cosa futura, legado de género, el también de un crédito y el legado de alimentos voluntarios. Bueno, esa es una de las principales. Y bueno, hasta ahí terminamos pues el tema que es sobre las asignaciones.
Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la partición del patrimonio en vida, la cual está en el Código General del Proceso, en el artículo 487, el cual dice que la partición del patrimonio en vida espontáneamente quiere efectuar una persona para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva del usufructo o administración. Deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de terceros y las ganancias. En el caso de estos, será necesario el consentimiento del cónyuge o el compañero. En el otro inciso hace referencia a los herederos, el cónyuge o compañero permanente, y los terceros que acrediten un interés legítimo podrán solicitar su rescisión dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieran tener conocimiento de la partición. Bueno, esto es lo que dispone pues el artículo en sí. Y ahorita hablaremos sobre pues, los puntos esenciales, pautas, también se los podría decir, que es por ejemplo cuando hace referencia que es un proceso de iniciativa espontánea. O sea, es un proceso que no pueden pedir los hijos, sino que se inicia voluntariamente del titular. Nadie puede forzar, por ejemplo, digamos un ejemplo a Pepito Pérez para que haga su partición en vida. El- la segunda es que puede hacerse partición total o parcial. En la práctica nadie puede hacer partición total del patrimonio o seguir vivo, pues la vida sin patrimonio es incompatible. El otro es que requiere de un proceso judicial. Eh, Actualmente existen 4 tipos de procesos civiles en Colombia: el ejecutivo, los declarativos, los de jurisdicción voluntaria y liquidarios o de liquidación. Según el decreto de 1664 de 2015, el proceso de partición de vida debe transmitirse a través del proceso de jurisdicción voluntaria. La otra pauta es cuando el proceso tramite se debe protocolizar en escritura pública. Esto es para que después se pueda registrar en las diferentes oficinas de registro. La siguiente es que se deben respetar las asignaciones forzosas. O sea que no se puede dejar a ningún heredero. Em, Se debe pues respetar los derechos de terceros, las gananciales, los acreedores y los derechos del cónyuge o compañero permanente. La siguiente es si se puede rescindir. Se hace dentro de los 2 años siguientes. Se pide dejar sin efectos jurídicos la partición a través de una demanda de rescisión de partición, argumentando que uno de los interesados le fueron vulnerados sus derechos dentro de la partición. Los 2 años se cuentan a partir de cuando el interesado debió haber enterado, de cuando tenía que haberse pues enterado. Bueno, y la última, la partición no requiere proceso de sucesión. Y bueno, hablando sobre eso, que no requiere de allí, o sea, no requiere la sucesión, es una condición sin sentido, puesto que si después de la partición la persona adquiere más bienes, a su muerte es necesario hacer un proceso de sucesión. Igual puede hacerse también una asignación testamentaria de dichos bienes, respetando las rigurosas.